poquito más aquí. Bien, bien, no. No. Hola. ¿Tenemos necesidad de este foco? Sí, no, ahora. Hola, no, hola. Esto se cae. No, no, Yo casi no, Pero entonces no podemos hablar. no. Ah, ¿Sí? Sí, ahora sí. sí, la luz, Por favor, la luz central disminuida, como mínimo. Va como antes. Baja. Por favor. Más baja. Más baja. Tú dices. ¿Ahí? ¿Bien? Bien. Pongan esta de arriba. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Ya? Vale. Bien. Continuamos, pues. La tertulia. Esta tertulia es para mí, desde luego, un placer, un honor, un gusto contar con la presencia de 4 de los miembros más históricos de la AETG, entre ellos 2 de los cofundadores. Paso a presentároslos con sus propias palabras. En primer lugar, porque está más a la derecha, Albert Rams, de Barcelona, aunque nacido en Valencia, cofundador de la ETG y cofundador y codirector de la Escuela del Taller de Gestalt de Barcelona, junto con Cristina Nadal. Especialista en sexo, música y trabajo espiritual. Te lo dije. A su lado, Graciela Andaluz, argentina, ubicada desde hace 40 años en Las Palmas de Gran Canaria, directora de la Escuela Canaria de Gestalt y miembro del equipo de Río Abierto, España. A mi izquierda, el doctor Juanjo Albert, de Alicante, psiquiatra y neurólogo, co-creador junto a Elena Revenga del Instituto de Psicoterapia Emocional y Técnicas de Grupo de Alicante. Especialista en trabajo sobre el carácter desde una perspectiva bioenergética integrativa. Creador y coordinador en psicoterapia clínica integrativa. Y Paco Peñarrubia, de Madrid, manchego del 51. Se oye mucho. Se oye mucho. Dijo él que como un buen vino, cofundador también de la AETG, primer presidente de la AETG, ex director del Centro CIPAR de Madrid y de la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. Actualmente en el Centro Gestalt Cervantes de Madrid. Bien, estamos presentados. Bueno, tertulia. Principalmente, en primer lugar, me interesa cómo fueron vuestros orígenes, qué es lo que os llevó a contactar con la Gestalt, incluso cuándo fue la primera vez que oísteis este palabra. A partir de ahí vamos desarrollando. En mi caso fue... No se oye, ¿verdad? No. Más. ¿Arriba? No. ¿Por qué este pirulito está acá? No. El pirulito no. Ahora. Espérate, que ya... Eso en la oreja. Ahí va. Vale. Ahí va.
como un rey. Vale, ahora. En mi caso fue un libro, El sueño y existencia de Pels, en Valencia. Yo tenía 16, 17 años y supongo que esa es la primera vez que lo escuché y a mí me enamoró. Tenía una manera de... A mí me enamoró el cómo, lo que había entre líneas, la manera de escribir, no solo lo que contaba aquel señor, entonces tan desconocido, sino lo que desprendía. Era muy diferente de los textos académicos, universitarios, etc. Era algo y ahí me llamó. Y yo estaba haciendo cosas paralelas, pero que no tenían que ver con la Gestalt. Psicodrama con el Neurosande, otra cosa. Vaya. Me dijeron que si no, no venían. No. Esto es porque me dijisteis que si no, no veníais. Entonces... Y eso, de momento, así fue. Yo la había escuchado en la universidad y siendo una palabra rara como es, la había estudiado como parte de lo que se llamaba entonces psicología de la forma, pero me gustó siempre esa palabra. Es curioso como una palabra extranjera o extraña o desconocida se te queda marcada como una premonición, como si tuviera que ver con un gesto o con una gesta heroica, tuviera algo de eso, o como esa capacidad de gestar que tiene la propia palabra. Y luego, después de eso, cuando ya empecé en este campo, fue también a través del libro de Fritz Perls. Lo tenía Ignacio Martín Pollo, que fue el creador de CIPAR y mi primer maestro. Lo tenía en su despacho y me lo dio, así como el que entrega una cosa, un tesoro significativo, y me dijo, léete este libro. Y ahí empezó un camino que nos ha llevado hasta esto. Sí, espera, que esto voy a necesitar. Esto se relaciona más con yo, hambre y agresión. ¿Terminaste? Tú me pides. Bueno, yo había hecho varias cosas. Empecé a los 17 años porque ya tenía una neurosis buena, pero no con la Gestalt, con otras técnicas. Y luego, Buenos Aires era un lugar con mucho psicoanálisis, hice algunos experimentos, pero yo me aburría mucho en esas terapias así verbales y de quietud en aquella época. Y nada, un día conocí a Marta Tienza, que fue la primera persona que llevó la Gestalt a Buenos Aires, que venía de Chile, que había estudiado con Nana Snake. Me dijeron que fuera, yo me sentía mal, fui. Y el primer día que fui, sin decirme nada, ni explicarme nada, ni nada de nada, me trabajó un sueño. Y fue tanto lo que me impactó ese sueño que yo me quedé alucinada y encantada y de todo. Y no sé, entonces dije, esto es algo especial, pero es totalmente especial. Entonces, por supuesto, a partir de ahí, yo era médica y todavía estaba ahí un poquito empezando, ¿no? Y a partir de ahí empecé con tratamiento individual, grupal, formación, todo lo que pude. Y la verdad que fue una maravilla. Me pareció, y Fritz Perls me parecía un encanto. ¿El qué? Fritz Perls me parecía un sí. encanto. Y el libro, no había salido el libro de Fritz Perls en ese momento, El sueño y su existencia. Cuando salió, todo era muy hermoso. Para mí fue un momento de la vida precioso cuando conocí la Gestalt y la gente que conocí en la Gestalt, los amigos, porque también los psicoanalistas iban. Fue como una cosa que se movió muchísimo. Nana Schnack, que también iba mucho a Buenos Aires y también se movió mucho en ese momento y era un momento muy convulso políticamente, así que había un movimiento muy, muy grande. La terapia Gestalt además era más barata que el psicoanálisis, más breve, más equivalente. Entonces, bueno, yo estoy tan agradecida, la verdad, a la Gestalt, que toda la vida me ha hecho una vida mejor y juntarme con gente que compartía muchas cosas. Así empezó. Para mí fue una verdadera sorpresa, fue como Carmen del Guindo, porque yo venía de los manicomios, o sea, me daban de alta de uno, me ingresaban en otro.
y trabajando sobre todo con crónicos. Para mí la confianza en la autorregulación organísmica era algo que llevaba yo como impreso en mí, la presencia, el trabajar en el aquí y el ahora directamente con los pacientes, codo a codo. Entonces, de repente me reuní con esta gente y me contaron lo que era la Gestalt y dije, entonces yo soy gestaltista, lo que hago es Gestalt. Pues qué bien. Aquello pues me dio a mí un refuerzo, una contención, un cuerpo y en fin, fue como un encuadre a algo que estaba haciendo que no sabía cómo se llamaba, porque no lo conocía. Y aquí el amigo Paco, Anía, Ada, etcétera, todos vosotros me dieron esa contención, esa dirección. Fue como descubrir qué era lo que yo estaba haciendo hasta ese momento, que no era ni más ni menos que la Gestalt en los manicomios, con esa confianza en la capacidad de autorregulación más allá de los fármacos, la comprensión holística del enfermo crónico con el manicomio, sacarlo de allí y meterlo en otro entorno, el entorno social normal. Todo aquello la Gestalt. Y me di cuenta de que, bueno, desde entonces, además, era una gente muy divertida, muy amable, muy pasado muy bien. Me facilitó mucho el trabajo al poder entender, yo también, qué era lo que estaba haciendo desde una pura intuición en aquellos años, desde un espíritu rebelde de la antipsiquiatría, de seguir a Laing, de seguir a Cooper. Aquello era también Gestalt. Y ahí asimilé e integré en mi modo de trabajar los puntos de vista y las actitudes Gestalt. Ese fue mi... ¿Y el ambiente gestáltico cómo era entonces? Porque era mal desorganizado. ¿Cómo que no se me oye? Uy, ahora. Preguntaba cómo era el ambiente gestáltico de la época, los compañeros, porque que no existía. venía con la carga hippie. Claro. No existía. Yo creo que lo que había era básicamente psicoanalistas, ni siquiera había muchos psicólogos humanistas, estaba empezando la cosa. Así que no existía. Yo creo que cuando Alberto me llamó y hablamos junto con Luis de la posibilidad de fundar la asociación, era una manera de decir, si nos juntamos los 4 gatos que estamos haciendo esto, vamos al menos a saber quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos, cómo organizarnos. Ni siquiera estaba el horizonte que luego ha sido un poco como la vía regia de la asociación, que era la formación. Ni siquiera entonces estaba eso como horizonte, sino que era básicamente conocernos, organizarnos, tener también una especie como de lugar dentro del mundo de la psicoterapia que no existía, como digo, más allá del psicoanálisis. Y ese era el intento, era un intento como también de posicionarnos. Parafraseando lo que decía esta mañana el presentador tan brillante que hemos tenido, era un mundo de tritones y queríamos ser sirenas, queríamos juntar el cuerpo con la cabeza, con la emoción, con lo instintivo, y eso no estaba en la cultura. Y luego además era difícil porque como parte de la cultura de los gestaltistas, que somos todos bastante ácratas y bastante rebeldes a la autoridad y a la organización, era muy difícil convocarnos. Entonces, la primera llamada, la primera convocatoria, que fue en Barcelona a partir de Alberto, eso generó que acudiera muchísima gente que no nos conocíamos para empezar a conocernos y saber que uno trabajaba aquí y allí. Y aunque teníamos... Casi todos éramos autodidactas, por otro lado. Cada uno se había formado donde había podido, había hecho formación fuera o había estado con algún maestro o de manera un poco más o menos amateur, pero al menos empezamos a saber quiénes éramos. Tuvo una especie así como de empuje muy potente, fue como una convocatoria que generó una especie de impacto y luego tuvo una bajada igualmente rápida y tremenda, porque esto fue en el 82, ¿no?, cuando fundamos la asociación. En el 82... En el 81 hicimos las primeras jornadas. Eso, el 81 fue en el las primeras 82 jornadas. Oficializamos la asociación y en el 83 hicimos el primer simposio internacional, Eso. que fue una manera de abrirnos. Exacto. Y ahí vino gente franceses, italianos. Pero a los poquitos 2 años, creo, la segunda reunión nacional que hicimos en Madrid, éramos 20 y tantos. Era como que también había como que se hubiera perdido aquel asunto, ¿no? Y que después
fue un poco a poco después como volviendo a generarse, ¿no? Pero creo que tenía que ver mucho con la dificultad de organizarnos como profesionales, como que cada cual tuviera una cierta voluntad de hacerlo a su manera, una cierta rebeldía a lo organizativo, una cierta rebeldía a la homogeneidad. Es cierto, pero eso también nos daba un atrevimiento a compartir experiencias en directo. Enséñame lo que tú sabes, enséñame lo que tú haces, yo hago esto, te enseño esto. Éramos abiertos en este compartir y corregirnos en nuestros errores y apoyarnos en nuestros aciertos. Y todo esto, recordar bien, en un ambiente bastante... ¿Bastante? Espérate. Vuelve al inicio, otra vez. ¿No se ha oído nada? Sí, Sí. Este compartir experiencias sin rubor, sin pudor de decir, pues esto me ha salido mal, pues aquí he metido la pata, pues este acierto, pues esto que estoy haciendo yo, ahora lo vas a hacer tú, pues déjame que yo haga esto. Tú me pasaste el taller de sexualidad un día, que tengo que hacer esto, no sé cómo coño hacerlo, pásamelo, dímelo. Compartíamos desde ese ambiente y todo esto en un ambiente de intimidad, de camaradería y un ambiente lúdico, porque nos divertíamos mucho, nos lo pasábamos muy bien. Yo creo que es importante situarlo en la época, ¿no? Porque la Gestalt entra en España mediados de los 70, mediados pasaditos, ¿no? A poco de Molifranco. Exactamente. Cuando empezaba la democracia. Aquí hay una aquí. ebullición, Claro. es el momento de después primeras elecciones, constitución, es la época de la transición y vamos retrasados con respecto a Estados Unidos, porque recordemos que la Gestalt nace en el seno de la contracultura. Entonces había un movimiento como de alternativo, hippie, que decías tú, había unas ganas de otra cosa que no fuera esa polaridad psicoanálisis-conductismo, ¿no? Como la famosa tercera vía, tercera fuerza. Y había un espíritu, yo diría que alegre. Yo cuando llegué, llegué en el 76, claro, yo llegué a Canarias porque estaba mi hermano ahí, bueno, y porque yo había sido secuestrada en Argentina y tuve que salir, así me salvé la vida de milagro. Entonces llegué y estaba muy sola ahí, muy lejos. Y cuando empezó este movimiento, yo conocí a Alberto, me reunía muchas veces con él, Ángeles Martín. Entonces cuando empezó este movimiento, yo me sentí muy incluida por ustedes, ¿no? Por ejemplo, enseguida cuando se hizo la ATG, cuando se empezaron a hacer las formaciones, me invitaban a venir a hacer grupos. Era como tener una familia. La ATG fue como un poquito un lugar de compartir, ¿no? Yo me sentí muy, muy bien acogida, la verdad, y con mucho cariño, y lo conservo. Después yo en Canarias hice la jornada del 92, que ya era, la asociación había avanzado, pero era pequeño. Yo tengo las fotos, todavía éramos poquitos, ¿no? Pero había una forma de incluir, había un deseo de incluirnos, ¿no? Yo por lo menos eso es lo que yo viví, ¿no? Sí, el espíritu de los primeros años fue un poco ese, de Sí. ven, Sí. como Compartir, incluir. no sabemos si hacemos lo mismo, pero ponte dentro y luego ya vamos a ver. Sí. Ahí en esos tiempos el interés era más clínico, porque entiendo que lo social no estaba tan presente. No, entró después. Bueno, desde mi punto de vista, que vengo de la medicina, de la psiquiatría, de la neurología, sí había un interés, sí que había y hay un interés sobre todo clínico, ¿no? Pero clínico en cuanto a la acción sobre el paciente o sobre el receptor, ¿no? de la profesión, pero clínico desclinicizado. ¿Me explico? O sea, fuera del diagnóstico cerrado, de la medicación, de todas estas cosas, pero sí muy interesado en la etiología de los cuadros clínicos, en el conocimiento de la psicopatología. Yo creo que he dado mucho la lata en la asociación sobre el aprendizaje de psicopatología en las personas que se van a dedicar a esta pequeña rama de
Gestalt, que es la Gestalt clínica. O sea, ese siempre ha sido mi punto de referencia, ¿no? Para mí no tanto. Pero entonces, sí. No, o sea, bueno, en parte seguramente porque en CIPAR básicamente lo que hacíamos eran grupos, ¿no? Entonces la gente que venía a los grupos era gente que estaba con ganas de relacionarse de otra manera, como si fuera también parte de ese momento político, que empezaba la movida, que llegaba a la izquierda al poder, que había como otras ganas de que pasaran otras cosas, y la gente llegaba a los grupos a relacionarse de otra manera, donde se pudieran decir las cosas desde el corazón, donde se pudiera trabajar con el cuerpo, donde se pudiera trabajar con la desnudez, que entonces era una cosa como tremenda y provocadora y demás, ¿no? Así que había algo como de banderín de enganche de gente que estaba cuestionando la cultura del momento y cuestionando la enfermedad, la epidemia, digamos, la plaga del momento ideológico. Así que lo clínico estaba, pero había también muchísima otra gente que estaba con unos intereses de conocimiento y de relacionarse en un entorno un poco más sano, o de cuestionar un poco la salud oficial y la nueva salud, digamos, lo contracultural que estaba trayendo la Gestalt y otras muchas cosas del momento, porque no se puede separar de ese momento político y social en que en España ocurrió. Si en California fue en los 60, es que el equivalente es en la España de los finales de los 70 y los 80, ¿no? Y el miedo, ¿no? El miedo que incluso con el tema de la iglesia, el miedo que tenía la gente a hablar, a expresarse. En Canarias era patente, pero al máximo. Terror de hablar, de decir, de mostrarse como un miedo grande en esa época, ¿no? Pero imaginaros el apoyo que fue la Gestalt en todo el movimiento en aquella época llamado antipsiquiatría, ¿no? De apertura de los hospitales, de apertura de los manicomios. Fue muy importante el apoyo que los clínicos recibimos de parte de la Gestalt como contención y dirección. Fue importantísimo. Para mí hay dos palabras de esa época: crecimiento personal, era algo que se utilizaba mucho, y luego el adjetivo de alternativo. De hecho, yo empecé, cuando te preguntabas la primera vez, en realidad ahora he caído en la cuenta de que no fue el libro fue más extenso, pero yo la palabra como tal la conocía de antes, porque yo empecé más jovencito todavía haciendo unas cosas que se llamaban fichas de vida alternativa, que eran unas recopilaciones de todo este mundo, también la en Cooper, antipsiquiatría, psicología alternativa, pero también energías naturales, vida en el campo, salud alternativa, o sea, como recogiendo todo ese movimiento que Ajo Blanco, por ejemplo, la revista El Viejo Topo, había ahí todo un movimiento que buscaba eso, alternativas. Y Roger también vino, ¿no? Varias veces, que yo no pude verlo, ¿no? Charles Roger, que también, ya había todo un movimiento también de personas que venían. ¿Cómo se llama el francés ese tan lindo que después se murió? Que venía, el de aquella época. Habían varios, había Max Fourlot. No, el francés no sería, era belga. Franceses vinieron, Jean Ambrosi vino, Jean-Michel Foucault, que tenía el Centro de Desarrollo que murió Humano hace más en Francia. tiempo. ¿Cómo se llama? Que tiene el librito. Belga, Michel Cachev. Michel Cachev vino varias veces sí, también, sí, ¿no? sí, Venía sí. gente así de los distintos Michel fue lugares. uno de los miembros didácticos, porque un poco después de eso, la formación estuvo centralizada en la ETG hasta las jornadas de Nerja de los 90, y habían, antes de que entráramos los españoles, primero creo que entraste tú, Paco, junto con los europeos, Michel Cachev, Jean-Marie Robin, Serge Anger, Max Fourlot, el alemán, ¿cómo se llamaba? Hilarion Petzold, Petzold, que creo que Cristina y Ada, me parece, también estuvisteis en ese grupo, y esta gente nos traía, digamos, Michel fue el introductor de la Gestalt en Europa. Él era profesor en Cleveland, ¿no? Había sido profesor, igual que el Hilarion y el... ¿Cómo era eso que decía Michel, creo, de que los alemanes diseñaban la bañera de la Gestalt? Eso lo recogí yo, una cosa que dijo en Madrid, que dijo Michel Cachev: la Gestalt es una bañera que han hecho los alemanes, los franceses la decoran y los españoles os metéis dentro a bañaros. Exactamente. Después, de la Nana Schnaque también venía, porque pasaba por aquí, por España, venía varias veces también a Madrid. ¿De quién? Nana Schnaque. Ah, sí, claro. Que venía también. Claro.
Sobre eso quería preguntaros también, ¿cómo era entonces y continúa siendo, y vamos ya hacia el presente, lo distintivo del carácter español latino dentro de la Gestalt? ¿Qué nos diferenciaba o qué nos peculiariza del conjunto de otras formas de hacer, entender Gestalt? Yo conozco más la francesa, Por ejemplo. la belga y un poquito la italiana, y desde luego con los franceses muy claro. Los franceses tienen un rollo impresionante. O sea, el discours, es como hay mucho de autour de, alrededor de, como por contraste somos mucho más directos, más, yo creo que más espontáneos. Y experienciales, ¿no? Experienciales, de tirarse, como dice, a la bañera, ¿no? De hacer la experiencia. Yo creo que los italianos somos, con Parecido. perdón, espero que no haya muchos aquí, un poco menos histriónicos. Sí. Yo la experiencia que tengo, la poca, mucho... Pero a nivel, yo me acuerdo del Congreso de Siena, de Italia, Estuve yo. que era muy formal. Yo me acuerdo me acuerdo de una frase que le dije a Claudio que le hizo muchas gracias, digo, esto es una Gestalt con corbata de los italianos. sí, eso y era sí. verdad, hay una cosa muy Claro. formal, aunque luego después en el grupo sale toda esa parte más histriónica y demás, ¿no? Pero la Gestalt como tal italiana es muy formal, ¿eh? No, yo la parte que conozco era yo llevando el grupo con Ricardo Serveto, un par de veces y Sí, sí. fuerte. Yo tengo mucha menos experiencia en este ámbito que estáis hablando. Vosotros estáis menos metido en lo que es la Gestalt en este ámbito, pero para mí lo que me aporta es el facilitar el paso a la acción concreta. No quedarme en el sí, en el análisis, en el no sé qué, sino pasar a la acción concreta y ver el resultado y responsabilizarme del resultado. Eso fue el apoyo que yo recibí de la Gestalt y creo que es una cosa que es distintiva, que distingue la Gestalt española. Esa capacidad de una vez conocido, una vez sabido el conflicto, poder conocerlo pasando a la acción concreta y responsabilizarnos de los resultados. Para mí es algo distintivo, aunque no tengo la autoridad que tenéis vosotros en este ámbito más internacional, porque no he estado metido en ese ambiente. Para mí el atrevimiento creativo que hubo, ¿no? Es una época de atrevimiento, de crear, de inventar, de hacer cosas. Y también entre nosotros, ¿no? La TG yo creo que al principio fue un lugar también de encuentro, pero teníamos ese espíritu, ¿no? Yo creo que todo era nuevo y avanzábamos ahí. Yo creo que en España, yo que venía de afuera, al principio me sentía muy diferente, pero después me parecía que compartíamos ese compromiso por estar mejor, ¿no? Pero no como ahora, ni como decían Carmen Gascón, ni fácil, ni ligero, sino un compromiso en serio. Era como, vamos en serio, ¿no? Que ahora es un poquito más difícil eso. Pero digamos que así yo lo viví así. Y es que, claro, llegando al presente, a ver, a mí lo que me asombra es que de aquel grupo original haya ahora una asociación de, ¿cuántos somos miembros? 1824. Que somos casi la asociación más numerosa de la FEAP. Es como que haya tenido tanto éxito. Es como, a mí me asombra, es como decir, ¿qué ha pasado? Tengo algunas explicaciones de qué ha pasado. Yo creo que lo que ha pasado es que se ha formado mucha gente, que ha pasado mucha gente por la formación en Gestalt. No sé si es tan importante cuántos profesionales han salido de ahí, porque yo tengo la sensación de que mucha gente llega a la formación porque es un proceso personal, terapéutico, guiado, potente, y en 3 años hay un cambio y una transformación personal que no se da en otros contextos o en otros. Entonces, desde ahí ha ocurrido un cambio, una transformación tan fuerte que es como contagiosa y está llegando. Pero en todo el tiempo, y yo, a ver cómo decir esto, hay un diagnóstico que dice Weber de que todas las sociedades pasan por fases carismáticas y luego pasan por fases burocráticas. Y yo creo que en la ETG ha pasado eso en distintos momentos. Como que el principio fue realmente carismático, fue una explosión de entusiasmo, como de novedad de lo que estaba pasando, como de contestación también al momento español de entonces.
hubo momentos muy burocráticos. A punto estuvo la asociación de irse a la mierda en las jornadas de Nerja, porque había peleas por la organización de la formación, como una especie de juego de poder y demás, como que se quería una institución de poder y de autoridad que no era precisamente lo que nos había... Claro. Y a punto estuvo aquello de... Y ahí se decidió una cosa que yo creo que fue un poco como reengancharse a una fase más carismática, que fue decir, bueno, que haya escuelas particulares, que vuelva a haber maestros que generen... Eso fue en cambio con las autonomías. Eso fue un cambio bárbaro, porque los problemas que teníamos por tener toda la formación centralizada en Madrid y que la organizara la TG era de terror. Y entonces pasamos a las autonomías, ¿no? Y cada que se empezaban a manifestar cada diferencias. Escuela, claro, y cada entonces escuela todos se en el hacía mismo su, paquete. Claro, cada escuela se hacía su gestión como a su estilo. Claro, eso fue... No sé en qué año fue eso. 90. Las de Nerja 90. Pero aquella vez que Memo hizo una dinámica de grupo en 89 Barcelona, Capruch. que casi nos matamos todos. Eso fue en Nerja, sí, eso fue en Nerja. Pero la cosa empezó el año de antes, en Gerona. Claro. Claro, yo no sé, supongo que ahora o después entramos en el asunto de... Vamos haciendo. Claro, yo creo, Paco, tú marcas el aspecto luz, o tal como yo lo veo, de cómo la formación en Gestalt es un lugar para que vaya gente que tiene interés en un proceso personal. Y cómo alguna vez reflexionábamos sobre eso, con Lluís Fuster en concreto. Claro, es un maravilloso grupo terapéutico, porque tienes garantizado el compromiso muy serio de durante 3 años esas personas más o menos van a estar ahí. Y así como, es decir, así como el trabajo personal, y ese es uno de los fundamentos gestálticos, ayuda en el trabajo profesional el trabajo con otro, también ayuda al trabajo personal. Es decir, crecer a través de ayudar a otro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una especie de perla que tenemos los gestaltistas, que no sé muy bien cómo combinar con la parte sombría de eso que yo veo, y es que, ¿cómo diría esto? Yo te he dicho a lo bruto, y luego, como el whisky, primero solo, luego ponemos on the rock y luego el licúo. Yo creo que hay una parte de engaño en la formación gestáltica. Sé que no tengo noticias de la última reunión de escuelas, la última tal, y sé que ha habido movimientos desde el año pasado para clarificar diferentes tipos de escuelas. No estoy hablando de lo burocrático, legal, sino de que yo creo que no clarificamos suficientemente que la formación que hacemos, la formación básica, formamos gestaltistas, no terapeutas gestálticos. Y eso creo que tiene dos efectos principales, ¿no? Uno es que también se dice un poco de que hay una especie de identificación proyectiva, es decir, la mayoría, o muchos en todo caso, de los que dirigimos escuelas somos terapeutas. Entonces los alumnos quieren ser como papá y mamá, o como papá o como mamá, como si eso fuera lo mejor del mundo, que hacerse terapeuta fuera lo mejor del mundo. Y yo creo que lo que para mí es una gran luz de la Gestalt, que es todo lo que la Gestalt ha aportado en estos últimos 35 años fuera de la consulta, a los maestros, a los médicos, a los trabajadores sociales, a los artistas, a los empresarios, es como si eso fuera menos importante, ¿no? Y no, pero hay un efecto ahí, ¿no? Y luego que formamos gestaltistas, no terapeutas, es decir, primero, formamos, creo, profesionales capaces de tenerse en cuenta a sí mismos en la relación con el otro. Aquello de los Polster, que tú citas tantas veces, el terapeuta es un mejor instrumento, pero para ser terapeuta gestáltico hay que aclarar que el campo de trabajo es pequeñito, que si quieres más campo de trabajo, si te quieres ir, por ejemplo, hacia los trastornos y otras cosas más complicadas, te falta formación, chico, chica. Esto es la primaria. Esto no puede ser el final de nada, es el inicio de algo. Y si quieres estar ahí, sigue. Y la Gestalt ha sido una expansión tremenda la que ha tenido, pero yo creo que esa expansión exponencial ha hecho también perder profundidad.
Pero recientemente, en los últimos años, yo que formo clínicos, estoy viendo que cada vez hay más demanda de las personas que quieren dedicarse a ser terapeutas clínicos, de formarse en la parte clínica, así como hay también personas que se meten en la clínica y se pierden, porque claro, ahí hay que manejar unos niveles de conocimiento de psicopatología, de etiología, que no se dan en la formación, porque no es eso, la Gestalt, no es para eso. Entonces están las dos cosas. Yo veo falta de profundidad y deseo de profundidad al mismo tiempo. O sea que si la sombra es falta de profundidad en esta expansión exponencial, la luz es el anhelo, el querer saber. Para los terapeutas que se van a dedicar a la clínica, querer aprender, querer saber. Y lo veo que eso está surgiendo ahora con mucha fuerza. Perdona, muy corto. O sea, lo de la creatividad, ¿no? Es decir, las maravillas que han salido en estos años, insisto, fuera de la consulta. Por ejemplo, actores, ¿no? Vosotros tenéis en la escuela madrileña, os hay mucha experiencia de trabajo con actores, ¿no? Cuando el actor incorpora esta mirada, bueno, hace virguerías. Es decir, o por ejemplo, un ceramista, un buen ceramista, que enseña cerámica y es buen ceramista y buen profesor de cerámica. Hace la formación en Gestalt y transforma el trabajo con la cerámica como un trabajo de autoconocimiento. Es tan rica la Gestalt. Eso es una maravilla del cielo. Y esto no es menos bueno que hacer terapia individual. Pero yo creo... Perdón. ¿Cómo entendéis que sea tan rica la Gestalt? ¿Qué es lo que tiene o no tiene, hace o no hace? Es la expresión de la pura vida. La pura vida es así, ¿no? Tiene sus facetas y en cada faceta se expresa de una manera determinada. Yo creo que la Gestalt es el paso de la vida a través del individuo y la expresión de eso al mundo en la faceta que sea. Digo, ¿cómo no va a ser rica? Puede ser de otra manera. Pero yo creo también que el hecho de que parezca que todo es fácil y parezca que todo vale, es un error. Porque las cosas tienen un objetivo, un fundamento y un sentido. Y esto muchas veces está totalmente en el aire. Yo creo que mucha gente, muchos alumnos, muchos formados, creen que pueden hacerlo porque les parece que está todo bien y que la intuición... Yo creo que hay un punto que necesitaría un poco más de rigor, lo que estábamos hablando, ¿no? De que el que quiere realmente ser terapeuta tiene que hacer un proceso que también lleva dolor, que también lleva paciencia, que también lleva un estudio, en todo, ¿no? No que es una cosa que yo hago lo que me parece y ya está. Esto fue el primer momento, yo creo, la expansión de los grupos de encuentro, todo esto que valía todo, los hippies. Pero yo creo que ahora, si queremos ser terapeutas o formar terapeutas, tiene que ser con un camino de conocimiento más profundo también de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que es el interior de cada uno, ¿no? Claro. Continuando entonces con eso, ¿cuáles son actualmente las inquietudes propias relacionadas con la Gestalt? Yo ya la dije, me parece que tendríamos que ser más, no sé, en la práctica se me escapa más, pero más claros. Para mí está el asunto de los límites que tiene que ver con este congreso y con... yo creo que, y es normal me parece, es decir, ese movimiento en tres fases se da muchas veces, ¿no? Como hay una frente a tienes tus límites, un segundo movimiento de no tengo los límites que tú crees que yo tengo, papá, mamá, sociedad, no tengo límites. Y no, claro, tienes los límites que te toquen, que quieras, que elijas. Es como yo creo que a estas alturas ya sabemos que la conciencia de los propios límites es un síntoma de salud. Entonces, a mí me inquieta que eso no esté suficientemente claro. Es decir, que la maravilla que es un gestaltista solo le llamemos terapeuta gestáltico. Y que por un efecto de contagio, de no sé qué, no privilegiemos lo que, insisto, es una, para mí es de las, yo creo que desde luego que la Gestalt ha aportado, lo decía esta mañana la representante, me parece que de la universidad o
que por cierto, y perdón, el psicodrama es anterior a la Gestalt, no posterior, simplemente por precisar. Desarrollemos todo eso. Ha aportado muchas cosas a la consulta, pero ha aportado muchísimo más, por lo que yo veo, a la escuela, y comparto ese que decían también, ahí está el asunto muy principal, a lo que tú decías, al campo de la salud, al campo del trabajo social, al campo de la empresa, al campo del arte. Más inquietudes. Yo lo que veo en toda la humanidad y toda la gente que tengo y todo, es que la vida está aquí, pero la gente quiere que esté aquí. Entonces miran aquí. Y entonces esto es lo que hace que no se vea lo que está pasando aquí. Yo amo a esta persona, pero aquí, si fuera esta. Y quiero hacer esto, pero entonces hay como no se junta. Y esto yo creo que es una de las cosas, no respetamos la propia naturaleza. Yo, por ejemplo, si nosotros miramos nuestra fisiología, es una escuela. Eso me interesa muchísimo porque la cantidad de enfermedades que hay. ¿Por qué es una escuela? Porque nuestra fisiología funciona con una sabiduría organímica perfecta. Por ejemplo, nacimos de una célula, esa célula sabía todo antes que hubiera cerebro. Entonces parece que todo quiero esto, como si pudiéramos dominarlo todo. Yo creo que esto es un error de la humanidad actual y esto en la consulta se ve, porque quiero esto, que el otro haga esto, que aquel haga aquello. Como decir, bueno, puedo querer cualquier cosa, no hay límites, no. Hay cosas que no. Es como eso de que me mostraron la película norteamericana con el coche y los nenes rubios y qué sé yo, y yo tengo que tener eso. Y si no tengo eso, ya tengo una desdicha. A mí me parece que hay un poquito de una omnipotencia de alguna manera que estamos teniendo, que no estamos respetando los ritmos internos. Entonces esto nos desconecta. Y lo que yo veo es eso. Y mi deseo, o sea, que lo que yo trabajo, es que me gustaría que tomáramos de nuestro interior, tomáramos el corazón, abre y cierra, se contrae y se relaja. Tiene un ritmo, el pulmón tiene un ritmo, el útero todos los meses tiene una frustración, si no hay hijos, y sigue. No es, el cuerpo no es así. Entra la glucosa y se la reparten, pero se la reparten no igual, sino según las necesidades. Esa organización me parece que sería genial para llevarla a la sociedad y tener como un respeto nosotros mismos, ¿no? Yo me lo digo a mí también primero, un respeto a nuestra propia vida y a nuestra propia fisiología. Entonces a partir de ahí, bueno, si llueve no podemos hacer nada, ya está. Pero como decir, bueno, si pudiéramos ya haríamos algo para que la lluvia pare. Yo creo que hay una omnipotencia en ese sentido, como eso que decían de todo fácil, todo rápido, todo barato, todo. Y entonces ser terapeuta lo mismo. Yo creo que no, que hay que marcar que tenemos unos límites y que eso nos hace bien. Yo quiero recoger lo de la autorregulación organísmica porque desde mi experiencia es de las cosas que no están bien integradas. Es decir, cuando oigo a un terapeuta decir llevar a hacer ver que, pues, bueno, coño, trabaja la resistencia, ya verá el paciente cuando tenga que ver, ya irá donde tiene que ver, confía, y no se puede trabajar desde el cuerpo si uno no tiene plena confianza en la autorregulación organísmica. Solamente quita los obstáculos, si el organismo va a su sitio por sí mismo, simplemente elimina obstáculos. Que el paciente, en la medida de que vaya siendo capaz, vaya eliminando obstáculos, no intente llevarlo a hacerle ver que confía, ten paciencia. Y eso está muy ligado al narcisismo del terapeuta que quiere ver resultados. Sí, tiene que y no controlar la respeta. ansiedad. Pero es que yo siento que si esa es la esencia de la Gestalt y lo comparto, desde ahí lo que no cabe es decir que formamos clínicos en 3 años, porque eso es una locura. Uno se hace clínico, si estudia psicología, psiquiatría, si se especializa, si hace lo que tenga que hacer y demás. Que luego después la Gestalt le va a venir muy bien. Sí, ¿por qué? Porque le va a devolver algo de esto que estamos hablando. Una manera de ponerse una confianza en el asunto. Entonces, a veces las escuelas me parece que nos perdemos o nos entra un poco el susto desde la
norma o la asociación de a ver qué se nos va a ir de las manos, tenemos que controlar la situación. A ver, la situación yo creo que se controla bastante sola. En las últimas jornadas de Andalucía, con toda la explosión y los problemas que había de la formación, ha hecho que se tomaran medidas, que se cerrara un poquito el cupo, que se revisaran las cosas, que se vigilara. ¿Por qué? Porque habíamos crecido demasiado. Pues claro, es que es verdad. Es que una sociedad que ha crecido tanto en este tiempo, estamos a punto de morir de éxito, como lo del ladrillo en este país, ¿no? Pues claro que sí, es decir, es que eso es una barbaridad. Pero justo cuando eso llega, ocurre algo que hace que nos paremos y digamos, no, esto hay que pararse. ¿Qué es eso que hace que nos paremos? Pues una fe en la propia regulación, que a veces te lleva contra la pared, y no es que tienes que cambiar, es que tienes que ir contra la pared para luego aprenderlo, y no cabe otra, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que transmitimos, una manera de ponerse, una manera taoísta de estar en la vida, y eso le sirve al clínico, que se hará clínico en otro lado, porque ¿cómo se va a hacer clínico en 3 años de estudiando Gestalt? No, lo que va a tener es un cambio personal donde puede entender esto que es tan difícil de transmitir y tan sutil, de la autorregulación, de la filosofía de ponerte ante el otro, de trabajar contigo y con el otro. Y todo eso será la manera artística puesta sobre una formación determinada, la que tengas, clínica, médica, social, la que sea, ¿no? Sí. Pero yo creo que la esencia de la Gestalt es esa, entonces, no la formación. Lo omnipotente es creer que podemos hacer clínicos en 3 años enseñándoles Gestalt. Pero entonces, y entender que la claro. presencia, el estar presente, esencial en la Gestalt, es complicado, requiere un nivel de salud y un nivel de maduración personal y una sutileza de transmisión muy particular. Y es desde ahí desde donde se puede confiar en la autorregulación. Sí, pero entonces, digámoslo más claro. Es decir, cuando preparábamos esta mesa, yo pensaba que José Luis nos preguntaría ¿qué diferencias veis entre la Gestalt de hace 40 años y la de ahora? Tal, ¿no? Y una de las diferencias es que entonces el producto a vender, y quiero hablar en esos términos, era mucho el crecimiento personal, como dije antes, o la terapia. Hoy en día el producto es la formación en Gestalt. Es decir, la formación en Gestalt se ha convertido en un producto muy rentable. Entonces, creo que ahí se nos ha ido un poco la mano. Y en la manera de vender eso, creo que tendríamos que ser más contundentes. Un poco lo que estamos todos de acuerdo en eso, que lo que vendemos no es una formación como clínico, llamémosle así más claro, sino como gestaltista. O sea, vendemos un cómo, no un qué. El qué tendrás que ponérselo tú, y eso será más tiempo y más años, ¿no? Ni como didacta, ni como pianista, ni como pintor, sino una cosa general, que ya la propia experiencia de pasar por la formación de Gestalt, eso ya es para siempre. Ese es un hecho que ya no se olvida. Pero a partir de ahí hay que ir a lo que uno quiera, a lo que uno busque, a lo profesional, si queremos llamarlo así. Pero el hecho indeleble de pasar por la formación es importantísimo. Y tirando de bola de cristal, profecías o 4 es difícil de hablar. Yo me acuerdo una vez en el Congreso de Madrid, fue en el 87, creo que fue, que ¿cómo se llama el de Burdeos? ¿Robín? Robín, Jean-Marie Robín tenía una comunicación que era ¿cuál es el futuro de la Gestalt? Y me acuerdo que en la comida que estábamos teniendo, Claudio dijo, pero qué tontería, ¿cuál va a ser el futuro de la Gestalt? Morir, como todas las cosas que nacen. Es decir, como que ¿cuál es el futuro de la Gestalt? Yo no me atrevería a decir cuál. Yo creo que la Gestalt es parte de ese ramalazo de conocimiento que sobreviene cada X tiempo y que es un taoísmo, en cada época lo ha representado una fuerza. En los años 60 fue la Gestalt. No sé el tiempo que durará, pero seguramente se disolverá y vendrán otras cosas que tengan el mismo espíritu, se llamen de otra manera o se adecúen mejor a los tiempos, ¿no? Así que, ¿qué futuro? Si queremos que como futuro la sociedad y la Gestalt se mantenga fuerte y tal, es como institucionalizarlo, es como hacerlo una multinacional. Yo creo que lo que va a quedar es que la gente que haya tenido este virus, digamos, que esté con esta cosa dentro, va a desarrollarse y no sé si en el futuro lo que haga se va a llamar Gestalt o no, pero espero que sí que tenga el espíritu de la Gestalt, porque eso yo creo que es básicamente la transmisión, ¿no? Así que, ¿importa mucho crecer más, menos o morirse?
pues lo que los tiempos traigan. Seguramente vendrá otra formulación con otro nombre que se ponga de moda, o no lo sé. Ahora, Para mí no es preocupante. Sí, pero él siempre decía, que la Gestalt no es un cuerpo teórico. La Gestalt es como la vida que late en uno, ¿no? Entonces, yo creo que la vida que late en uno no está en nuestra mano. Lo que está en nuestra mano es dejarla latir y no obstaculizar. Entonces, lo que realmente yo espero para que aprendamos todos y caminemos por ahí, que nos respetemos más, no que nos adoremos, porque eso no nos lleva. Que nos respetemos más, que respetemos nuestra propia naturaleza y que dejemos que la vida que lata en nosotros camine, sin estar poniéndole la mente, porque al final la mente nos esclaviza. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me parece, porque no creo que sea la Gestalt la que inventó algo, sino que la Gestalt nos ayuda a permitir estar en el aquí y ahora y que la vida nuestra se manifieste. Yo veo ahí la mayor... Y que la gente deje de tener tantas ganas que todo ocurra al minuto. Y con la electrónica y con todo, que nos demos cuenta que la naturaleza no es eso. Y nuestra naturaleza, entonces, esa es mi expectativa y mi deseo. Yo de profecía no sé, mi deseo sería que desde nuestra trayectoria a través de la Gestalt podamos dar testimonio, nada más. También. Y recuperar una parte de las humanidades y del humanismo que ha desaparecido de la educación y de la cultura. Sí, y ahí... Yo creo que estamos convirtiéndonos en un reducto donde recuperar algo que se está perdiendo en el mundo. Y ahí me gustaría la deshumanización que está sufriendo la medicina, que la Gestalt pudiese, ese es un deseo, acercarse a la clase médica tan narcisista ella, porque la medicina es evidente que se está perdiendo lo que es un humanismo, ¿no? Que pudiese aportar esa parte humanista que está ya perdida prácticamente. Claro, es una cosificación. La medicina cosifica al paciente y el paciente lo admite. ¿Qué te dice? ¿Qué te pasó? No, me tengo que operar la semana que viene. ¿De qué te vas a operar? Bueno, no sé, tengo una cosa ahí, me dijo. ¿Qué te estás tomando? No, me estoy tomando esto. ¿Y para qué? Bueno, no sé, el médico me dijo. Esa actitud del paciente es una actitud tiene que cambiar. Espero que la Gestalt le ayude. Sí, no eres un paciente, eres un síntoma. Por eso. Lo mío no es una profecía, es un deseo. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluidos, estamos aquí porque nos enamoramos en su día. Nos enamoramos de algo o de alguien. Y a mí mi deseo es que eso no lo olvidemos, que no lo transformemos en otra cosa que no sea eso, ¿no? Eso. ¿Qué os parece si echamos un brindis? Dionisio imperante siempre. Abrimos un turno de preguntas, debate. Sí. Luz de sala, por favor, por fin. Y que nos quiten eso. Que los quiten. Micro. Este. Sí. Por histórico, la pregunta es por histórico. ¿Cuándo se hizo el primer grupo de terapia gestal? El primer grupo primer grupo de formación en terapia gestal, ¿cuándo se hizo en España? Es que al principio no se llamaban formación, que yo sepa. Yo tengo entendido, Paco me dirás, que los primeros en Madrid deberían ser la Nana Schnaque, traída por Ángeles, o la propia Ángeles e Ignacio. Y en Barcelona, Ronnie Felton, un alemán que vino a dar un primer grupo mediados de los 70. En esa época lo de formación y lo de personal estaba muy mezclado, pero esos son los referentes que yo conozco. Si te refieres a la primera promoción de la asociación, Ah. Esa fue la primera de todas, que fue el año, sería el 83, sería. ¿Después de la ETG?
Sí, una claro, vez porque era fundada, la ETG la que la que lo llevaba. esa fue muy, no tuvo continuidad, esa fue en particular. Lo que hicimos fue traer maestros del extranjero, básicamente europeos, para que transmitieran durante talleres largos de 5 días, creo que eran o así, con la primera gente que se formó. Entonces cada uno venía, hacía lo suyo, invitamos a gente de Alemania, de Italia, de Francia, etcétera, y esa fue la primera promoción. Después de eso, lo que cambiamos fue el programa, como diciendo, vamos a hacerlo con los recursos de la gente de aquí. Y a partir de ahí ya fue como con terapeutas españoles, al principio haciendo un programa un poco según la inspiración de cada uno de los organizadores, y después ya, que fue me parece en el 93 en Valencia, cuando diseñamos el programa un poquito más serio para que todos los cursos tuvieran al menos los mismos criterios, y luego ya cada escuela que tuviera su propio estilo, pero que el criterio fuera el mismo. Y ese programa que dice Paco, bueno, estuvimos bastante juntos en eso. Por mi parte, yo lo tomé del programa de la Société Française, de la sociedad francesa, que agrupaba a los gestaltistas francófonos, no solamente franceses, sino belgas, suizos, del Quebec, etc. Y ellos lo tenían muy estructurado. Entonces tomamos esa estructura bastante y la adaptamos para lo que ha ido evolucionando, pero todavía hoy es la espina dorsal de lo que hoy es la formación, ¿no? Yo en Canarias hacía formaciones, pero la gente me pedía, pero poquito, así cosas a sueltas, no una formación con cuerpo. Respuesta. Vale. ¿Más preguntas? Paco. Creo que hay una parte de lo que estáis diciendo que, por lo menos en mi experiencia, unió el mundo clínico del manicomio, que era lo que había entonces, con la Gestalt. Hubo un momento en que algunas personas que empezamos dentro de la Gestalt teníamos una inquietud social, y eso con el ambiente político del momento nos permitió entrar en alguna institución, en mi caso ayuntamiento, en Jaén. Me acuerdo que cuando hablé contigo la primera vez, Paco, me dijiste, en Jaén, 2 gestaltistas, ¿qué hacéis? Y es que habíamos tenido la suerte de conocer a un gestaltista en Granada mientras estudiábamos. Pero fuisteis muy pioneros del trabajo social gestáltico. Ahí empezamos a hacer trabajo gestáltico, y lo que sí me parece muy importante es que has mencionado, por ejemplo, a Ricardo Serveto, que estuvo en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Jaén, trabajando para gente, porque nos interesó mucho. Cuando González Duro empezó la reforma psiquiátrica en Jaén, con Genoveva Rojo y toda esta gente que venían del mundo de la medicina, todos, se encontraron con un caldo de cultivo gestáltico que nosotros ni sabíamos que tenía tanta fuerza, que permitió que la sociedad pudiera acoger a esos egresados del manicomio, a la gente que salía, que no tenía buena acogida en el ámbito social, y ahí yo creo que se produjo un momento, un punto de inflexión en el que se juntaron esos dos poderes, y había gente que no tenía ningún espíritu clínico entonces y que pudo realizar una labor que sin ella la clínica y toda la revolución de alguna forma de ese salir del manicomio hubiera sido imposible. Y me parece que es bueno rescatar eso también, porque normalmente no se mantiene, y muchos de nosotros crecimos ahí en lo social, aunque ahora también nos dedicamos a la clínica, pero esa parte social fue muy importante. Pancho Neu en las primeras que vino, que estuvo con nosotros, etcétera. Y yo creo que eso ahora también es una forma de devolver a muchos de los alumnos de la formación, en el sentido que tú decías, Albert, de que no tenemos por qué ser todos clínicos ni formar terapeutas, porque allá donde está cada uno puede realizar una labor impresionante y puede hacer una cuestión mucho más allá de la clínica, que es socializar la salud, que es mucho más importante. Gracias, Paco. Aprovechando que tenéis aquí 4 históricos, ¿preguntas a ellos? Hola, buenos días. Mi nombre es Ana y les agradezco al Congreso esto. Yo soy estudiante y la verdad que me siento en el proceso esto del picor y la angustia, porque ahora que dicen, yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, no tengo otros estudios más que estoy haciendo la formación. Entonces mi pregunta es, o no lo he entendido bien, y
ya que tengo aquí a 4 dinosaurios de la Gestalt, me gustaría saber... Yo no lo dije, ¿eh? 5. Ha sido ella. Me gustaría que me pudieran decir si yo decido solo quedarme con la formación de los 3 años que ofrecen las escuelas, ¿yo puedo ser una terapeuta o tendría que, la sugerencia es o leer más libros, porque igual yo no quiero estudiar psicología ni psiquiatría, porque así lo decido? Entonces, yo ahora con lo que han comentado, más o menos entendí que no solamente es la formación, que hay que más. Entonces, ¿qué recomiendan o qué sugerirían que se pueda hacer después de ahí, si yo no tengo más títulos? Gracias. Breve, ¿eh? Breve. Sí, si solo mi opinión personalísima, si solo te quedas ahí vas a estar muy estrecha, en primer lugar. Vas a poder trabajar bien con grupos poblacionales con cierta salud, gente que busque conocerse mejor a sí misma, neurosis bajitas, pero no te vas a poder acercar a neurosis altas, trastornos fronterizos ni psicosis, todo lo que es la clínica. Para hacer eso tienes que completar tu formación y es normal, porque decía un poco, en 3 años no da. ¿Cómo completarla? Yo, a nuestros alumnos, yo les propongo siempre hacer la carrera de psicología y o similares, educación social, pero por una cuestión legal. Porque todavía en España, que yo sepa, no hay ley de psicoterapia, a diferencia de Italia, por ejemplo, que es el único país europeo, pero cuando caiga la cosa probablemente se va a estrechar el embudo. Y también porque hacer una carrera es de disciplina al tarro, que eso es muy importante y poco considerado en la Gestalt, pero eso lo dejo para el taller. Si no, vas a estar muy estrecha. Por ahí... Hola, bueno, mi nombre es Lucía y continuando con lo que comentaba Ana, yo soy psicóloga por la Universidad de Málaga y después me he ido formando en lo que se llamaría terapias alternativas y me estaba considerando la formación en Gestalt. También paralelamente estoy haciendo un camino espiritual, meditación, etc. Sinceramente, a mí personalmente la carrera de psicología no me ha aportado, digamos, las herramientas para ser una terapeuta. Entonces, a lo mejor la invitación sería que la formación se extendiese y le posibilitara a las personas que desean ser terapeutas tener esa formación más completa, digamos. Porque la carrera de psicología es muy teórica, de muchas cosas que nos olvidamos, muchas teorías muy antiguas y, bueno, con mis colegas siempre después de la carrera nos hemos sentido un poco incompletos, digamos. Entonces, mi inquietud sería esa, si la Gestalt puede crecer para brindar, digamos, esa posibilidad de que las personas que quieran ser terapeutas no tengan que hacer psicología o otras cosas. Gracias. ¿Quién contesta? ¿Puedo contestar? Si no, ayer lo comentábamos en la preparación. Por supuesto que la carrera de psicología, yo soy psicólogo, no te enseña... Es decir, te enseña más a trabajar con el otro. 3 años de Gestalt que 5 que yo hice o 4 que son ahora de la carrera de psicología. Muchísimo más. Muchísimo más. Yo digo la carrera de psicología por una cuestión legal, insisto, y por una cuestión de disciplina mental, porque para hacer otra, por ejemplo, para estudiar psicoanálisis, que yo creo que es uno de los complementos, o sea, ¿qué creo yo que se puede completar si uno va por la vía clínica cuando uno ha hecho después de hacer Gestalt? O psicoanálisis, o terapia sistémica o conductismo, psicopatología, psicofarmacología, y por debajo de todo eso, 5 años al menos de supervisión. No 80 horas. 250 al menos. Es decir, al menos. No, por favor, no entremos en diálogo porque hay más preguntas. Estaba ella.
Por ejemplo, bueno, después aquí... No, espera, que me lo va a ir después. Buenas tardes y muchas gracias. Yo solo tengo una curiosidad. Claro, cuando vosotros empezasteis a reuniros, estaba en esa época sobre todo el conductismo y el psicoanálisis. Me entra la curiosidad un poco de cómo fue el acercamiento con otros profesionales de esos campos y cómo ellos empezaron un poco a aceptaros a vosotros, ¿no? Es un poco esa curiosidad la que tengo. Nos miraban un poco raros y nos miraban como... a ver, las dos cosas, la verdad que sería un estereotipo decir que estaban en contra. Yo creo que sí que... yo era miembro activo de lo que entonces el único lugar de encuentro que había era la Sociedad Española de Grupos, donde había gente de todos los pelajes, aunque sobre todo había psicoanalistas. Entonces, a los que no éramos psicoanalistas, que éramos más humanistas o que hacíamos técnicas más activas, nos miraban entre interesados y un poco asustados de que si estábamos siempre en el límite del acting out, como de la pura actuación y la inconsciencia y demás, ¿no? Pero también había un respeto de ver otro tipo de técnicas, otros atajos más directos para llegar a la esencia del asunto. Así que yo creo que el respeto nos lo hemos ganado un poco a nivel casi individual. Las personas que han estado en contacto con eso y con otros colegas y que no han estado solamente en su ámbito, sino que han estado un poco en contacto con profesionales de otros enfoques, yo creo que a partir de ahí han visto que había gente que era seria y sensata y profesionalmente competente, y yo creo que hoy día no creo que se considere que la terapia Gestalt sea una terapia de segunda, pero en su momento sí que se notaba un poquito así, que se percibía un poco de esa manera. Pero hay que también asumir, a mí personalmente recientemente, hace unas pocas semanas, se me dijo en un medio público, en internet, incluso, que era un pseudopsiquiatra, porque afirmé que la meditación podía ayudar en los procesos terminales, ayudar. Entonces me dijo que yo era un pseudopsiquiatra. De manera que hay que asumir que la oficialidad no está muy a favor de... yo creo que se sienten amenazados. Yo conocí muchos psicoanalistas en Buenos Aires que fueron a los grupos de Gestalt a ver, y a conocer y a experimentar y estaban contentos. Cada uno luego seguía en su camino, no es que se tenían que transformar en gestaltistas, pero hubo una buena acogida en aquella época por un grupo grande de psicoanalistas que también a su vez tenían, estaban políticamente motivados también a esa época de cambio que se estaba haciendo, ¿no? Que era social también, un interés social de parte de ellos, ¿no? Pero no había una pelea. Claro, si el sistema te acoge, algo raro estás haciendo. Hola, me llamo Isabella, no soy española, entonces intento hablar el más correcto posible. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste tú, ¿puedo decir tú? Que tenemos un poco como estudiante equivocado que estamos haciendo. A decir, se llama formación en terapia Gestalt. Okay. Yo estoy he hecho el prebásico, el básico y estoy en el superior 1. Y ya el año pasado me se quedó súper claro que nunca, después de los 3 años, podría ser un terapeuta, que falta. Entonces intenté tematizarlo en la tutoría de mi centro, es imposible. No hay una clarificación en este punto hacia nosotros, no hay. O por lo menos no hay en mi centro. He intentado preguntar, tematizar, aquí somos una escuela vivencial, espera, mi impaciencia y todo. Vale. La pregunta es, ¿por qué en lugar de llamarla formación en terapia Gestalt, para este tipo de formación la llamamos educación gestáltica? Porque lo que aprendemos es una educación emocional para nosotros, es como empezar un camino y después se abren 2.200 posibilidades, puertas, formaciones y todo. Porque es muy equivocante para... Sí. Yo hace muchos años propuse
y no cuajó la cosa, no recuerdo por qué, llamarle formación en Gestalt, solo. Y, por ejemplo, en Francia se distingue bien la Gestalt de la Gestalt Therapie. Y, por cierto, Breu. ya, yo le llamaría formación en Gestalt. Gracias. Una A ver, sí. pregunta más. Dos. Una. A mí me gustaría volver a vuestra trayectoria como profesionales, porque como maestros de la Gestalt que sois, yo quería preguntar... Vuelve. Sí, como maestros de la Gestalt que sois, a mí me gustaría hacer una pregunta más sobre vuestra trayectoria. Al principio habéis empezado a contracorriente, ¿me oís? Que difícil porque lo que habéis traído pues no era bien reconocido por lo académico y tal. A mí me gustaría que hablarais de vuestras primeras satisfacciones. Decir, no hemos cogido un buen camino. Un recuerdo de una satisfacción, que no hemos cerrado el camino, que bien, es algún momento que uno se puede parar y decir, pues, no he errado la cosa, qué bien que haya un momento de satisfacción profesional. Pues mira, ayer... Algo fantástico, acabar cada Sí, uno. Ya. ayer me encontré con una persona, una alumna, y le dije, ¿qué tal estás viviendo? Y me dijo, bien, muy bien. Y dije, ¡ya! Paco. No sé en qué momento... No lo sé, es una sucesión de muchos momentos, pero cuando yo sentí que lo que transmitía funcionaba era cada vez que he visto a monolitos de granito derretirse. Y cuando eso pasaba, es como decir, algo bueno estamos haciendo. Pero no te sé así decir un momento muy concreto. Yo ahora recuerdo que cuando hicimos la última jornada de Gestalt, la hice en la universidad en Magisterio, ¿no? Con la idea siempre de que los maestros, me gustaba que participaran, y fue un éxito. Fue la primera vez que yo sentí que los estudiantes de Magisterio ahí, en Canarias, estaban realmente interesados en este proceso, y me dio muchísima satisfacción. Incluso el decano, incluso lo tengo puesto en la web, el decano de la facultad habló totalmente a favor, que me pareció también un gesto que ahí no había habido antes, ¿no? Y me sentí muy feliz en ese momento. El mío es en diferido, porque yo tardé años en darme cuenta. Cuando inicié el trabajo con Memo y con Claudio, caí en la cuenta de que mi engaño, que era, yo me meto en la Gestalt porque aquí no hay mucha gente y aquí seguro que hago negocio. Aparte, había servido para que algo hermoso sucediera. Yo me di cuenta después, ¿no? Porque primero fue muy egoico y poco válido. Después dije, esto debe ser lo de la trampa sagrada o algo así, ¿no? Porque que una cosa tan egoica como esa realmente hubiera dado pues esos frutos, ¿no? Bien. Gracias, Albert. Gracias, Graciela. Gracias, Juanjo. Gracias, Paco. Gracias, personas. Gracias, José Luis. Hasta aquí. Gracias, José Luis. Podemos brindar ahora. ¿Se oye? Ahora tendrán, ahora tienen. Ahora. Exactamente, tira. Eso, quería avisaros que ahora vamos a pasar saliendo a la derecha. ¿No se oye bien? ¿Se oye? Ahora. Ahora pasamos a la presentación de los pósters, saliendo a la derecha, donde podréis disfrutar de un aperitivo con un vinito. Y en una media hora aproximadamente va a empezar la acción comunitaria por intereses profesionales. A lo largo de ese hall se van a colgar carteles con palabras clave de intereses profesionales. Os podéis acercar a todos los puntos de encuentro que queráis para poder conocer, presentaros, hablar o quedar para más tarde con personas con el mismo interés, ¿vale? A disfrutar.